Hola a todos, mi nombre es Bruno Marín, soy alumno del grado en Comunicación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Global Education Forum, EducAI, Shaping the Future, Keeping Us Human. Hoy nos encontramos con Diana Cembreros Castaño, secretaria académica de la Facultad de Educación de la UCJC, y nos va a presentar su caso de éxito en la utilización de la inteligencia artificial, nuevas herramientas para la formación de profesores. Buenos días, Diana. Buenos días, Bruno. Muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a contar qué es lo que están haciendo nuestros alumnos con el uso de la inteligencia artificial. Diana, eres ponente en el Global Education Forum. Empecemos por cómo ves la inteligencia artificial y también cómo crees que está impactando actualmente en la educación. Vale, es una pregunta compleja, ¿eh? La inteligencia artificial, actualmente ha sido tremendamente disruptiva, es una tecnología con un poder transformador enorme, tanto en la sociedad, en la economía y evidentemente en la educación. Estamos en un momento de los bonitos, digamos, en todas las disrupciones tecnológicas que hay, pues si primero tenemos un mundo analógico, la educación será analógica. Un mundo sin inteligencia artificial, pues la educación no la tiene integrada. Cuando esté mucho más integrada la inteligencia artificial en el mundo, también lo estará en la educación. Pero ahora estamos en ese momento de transición, en el que, pues hay, por un lado, mucho miedo a cómo se integra esto y, por otro, un mundo enorme de posibilidades y de oportunidades. Y nosotros, profesores de una facultad de educación y más en una institución que siempre ha sido pionera en el uso en la adopción de las tecnologías, pues nos resulta muy, muy fascinante. El impacto, yo podría enumerar algunas de las cuestiones donde veo que está habiendo impacto. Y además lo que más me gusta es que el impacto está ocurriendo en el nivel más humano, digamos, que parece paradójico, ¿no?, de la inteligencia artificial, cómo nos afecta al nivel más humano. Por ejemplo, en el espíritu crítico que están teniendo los alumnos a la hora de ver lo que la inteligencia artificial les sugiere. Como les hemos metido, digamos, tanto miedo y les hemos advertido tanto que la inteligencia artificial hay veces que lo que dice no es, entre comillas, correcto, están prestando mucha más atención a ver si si lo que les ha devuelto la inteligencia artificial vale o no. Entonces desarrollan estas habilidades del siglo XXI, también la resolución de problemas complejos, etcétera. ¿Cómo va a impactar también? Sin duda en la personalización del aprendizaje. Nos permite hacer recursos concretos para alumnos concretos que antes llevaba tantísimo tiempo que era imposible de asumir. Va a haber cambios, por supuesto, en la evaluación y en los propios currículos. Y también hay una parte que a mí me gusta mucho, que es que va a otorgar independencia al profesorado. Hasta ahora, para muchas cosas, pues dependíamos de editoriales o de recursos que estaban muy bien hechos, de recursos que habían diseñado profesionales, pero normalmente estaban diseñados para el público general. Yo tengo un grupo clase con unas peculiaridades y no podía encontrar ese recurso que yo necesitaba y lo puedo generar ahora. Entonces, el permitir que el profesor tenga independencia para la personalización, como decía antes, es una de las grandes oportunidades que yo estoy viendo en la inteligencia artificial ahora mismo. Antes que comentabas un poco esta actitud crítica de los alumnos, ¿crees que ha venido dada por parte, por su propio desarrollo y autodesarrollo, o también un poco gracias al apoyo del docente? Pues no sabría decirte por dónde viene. Sé que los docentes, al menos los que nos hemos lanzado a la piscina y les hemos invitado a que utilicen la inteligencia artificial para las tareas que tenían que hacer, han llevado un acompañamiento muy exhaustivo en esto. En primer lugar, porque quizás ellos no lo veían. Me acuerdo de cuando empezó ChatGPT, los alumnos presentaban trabajos que tenían citas que no existían. Y ni siquiera habían mirado que esas citas no existían. Te las creías porque el formato es bueno, pero eran invenciones, digamos, de ChatGPT en este caso, ¿no? Creo que hay una parte que
va por el profesorado y otra porque ellos mismos lo han ido viendo. Pero sí que es uno de los aspectos en los que creo que hemos podido incidir más. Oye, tened cuidado con esto. Entonces, han despertado quizás un sentido de alerta que no tenían hacia un recurso que pudiera ser comercial. De la editorial X saca esta propuesta de actividad y seguro que está bien, porque esos señores saben mucho. Está bien, o a ti quizás no te sirva tanto. Entonces, no sabría decirte de dónde viene, pero sin duda el profesorado creo que ha estado muy pendiente de que ellos fueran conscientes de que hay que desarrollar ese análisis crítico y tener cierto juicio sobre lo que está desarrollando la IA para nosotros. En cuanto a tu proyecto, ¿podrías contarnos de qué tratan exactamente estas nuevas herramientas para la ayuda a la docencia? Sí, esto ha sido una experiencia interesantísima que hemos tenido este año. Yo doy clase a futuros profesores de secundaria, particularmente van a ser profesores de inglés. Y todos los años ellos, pues como parte de mi asignatura de didáctica del inglés, tienen que generar recursos para sus alumnos. Explican qué tipo de alumnos van a tener y van haciendo recursos que evidentemente pueden inspirarse en otros recursos que estén publicados o que encuentren en Internet. Este año se les ha invitado a generarlos con inteligencia artificial y ha sido sorprendente el buen resultado que ha tenido. Uno de los aspectos más llamativos era, por ejemplo, el espíritu crítico y otro la personalización, cuando por nuestra parte tampoco les hemos insistido tanto como quizás en el espíritu crítico, pero los propios alumnos que van a ser profesores han visto la importancia. Y te pongo un ejemplo de algo que hemos recibido, ¿no? Os podéis imaginar la típica actividad de listening de toda la vida en la que llevaba el profesor, ponía un audio 2 veces y había unas preguntas. Era el mismo audio para todos los alumnos, independientemente de su nivel de inglés, las mismas preguntas para todos los alumnos, etc. La realidad de las aulas es que el nivel de inglés es muy, muy heterogéneo y la capacidad de la comprensión oral también. Estos alumnos han presentado, por ejemplo, tengo una alumna que ha presentado un proyecto buenísimo en el que el texto oral, lo que ellos escuchan, ha estado generado con ChatGPT, siguiendo unos parámetros que ella marcaba. Quiero que aparezca este tiempo verbal, quiero que aparezca este vocabulario, que sea de esta extensión. Y luego lo ha locutado con un text-to-speech. Pero la ventaja es que ella ha dicho, bueno, voy a hacerlo en 3 niveles. Este mismo texto que me genera ChatGPT lo puedo hacer un poquito más complejo para aquellos que necesitan pues, actividades un poquito más complicadas porque tiene un nivel muy alto, pero también voy a hacer una versión simplificada. Las preguntas también, las preguntas, por ejemplo, cerradas, ¿dónde fue Mary el domingo? Es distinto que una pregunta abierta, ¿no? ¿Por qué Mary y Jack no pudieron quedar el fin de semana? Entonces, eso antes de la inteligencia artificial era prácticamente imposible de hacer porque tendrías que conseguir 2 personas que locutaran eso, generar tú el guión, consume muchísimo tiempo. ChatGPT, al ser un modelo de lenguaje, además, es extremadamente bueno adaptando para distintos niveles. Concretamente en la enseñanza del inglés incluso le puedes decir en qué nivel del marco de referencia quieres que esté o que utilice solo las 2000 palabras más frecuentes o ciertas estructuras. Entonces, a mí me parecía maravilloso que la alumna, su actividad de listening, haga una que es común a todo el aula, que pueden hablar de ella, pero cada alumno tiene, bueno, pues un texto adaptado para su nivel que a medida que va desarrollando su comprensión oral va, digamos, aumentando de nivel en las propias clases. Y eso me gusta muchísimo. También presentaban, por ejemplo, esto digamos que serían iniciaciones a la evaluación automática. Los alumnos pueden pasar por una inteligencia artificial que lee un texto escrito, por ejemplo, una redacción, y tiene ciertos elementos de retroalimentación por la que luego pasará el profesor, pero ellos ya tienen una impresión previa. En fin, ha sido muy sorprendente lo que han hecho y ha superado nuestras expectativas en algunos ámbitos. Pues me parece muy interesante esto que estás contando, sobre todo porque son cosas que yo he vivido hasta hace nada, por ejemplo, los listenings de inglés. Y sí que es verdad que es muy interesante porque es verdad que hay gente que pues, puede saber
puede entender mucho mejor el inglés que otros, pero en cambio otros expresarse mucho mejor y al final estas pruebas pues están como hechas para el público general y no tanto para cada uno de los alumnos y que realmente muestren su nivel de verdad. Y al final tampoco es como si fuera pues un poco de discriminación hacia el que no sabe tanto. Es más como yo lo veo pues como una ayuda, una herramienta y también quizás un poco como un objetivo, ¿no?, al que llegar, decir, oye, pues voy a empezar por esto y seguro que si sigo por digamos, el fácil al medio, y al final llegaré al complicado. Efectivamente, y además hay otro aspecto también de la personalización que ya no es solo el nivel. Nosotros antes, en niveles bajos, intermedios de inglés, si queríamos darle al alumno un texto que estuviera adaptado a su nivel, lo mismo, dependíamos de una editorial que hubiera hecho un texto adaptado, etcétera. Entonces, le preguntabas a un alumno, ¿a ti qué te interesa? A mí me gustan las motos. Perfecto, pues te vas a leer El retrato de Dorian Gray en la versión adaptada que nada tiene que ver. Entonces, también nos permite un aprendizaje que sea con unos recursos que entren dentro de los temas de interés de cada uno, y eso está demostradísimo. Cuando a uno le gusta algo, siempre va a ser mucho más fácil utilizar un recurso que tenga que ver con sus temas de interés y va a conducir a un aprendizaje mucho más significativo porque está ahí la motivación de que el tema es de su interés. Entonces, la personalización es uno de los aspectos que es más fácil de desarrollar con inteligencia artificial sin grandes conocimientos y precisamente en la enseñanza de idiomas, por lo que decía, es un modelo de lenguaje. Lo que hace es emular cómo hablamos los humanos y es excepcionalmente bueno en nivelar y en generar recursos, textos, etcétera, siguiendo unos parámetros para unos alumnos concretos. Y antes, bueno, que mencionabas un poco que tu libro y que pues está enfocado a cómo mejorar la enseñanza en un segundo idioma, que muchas veces es complicado y lo hemos podido vivir, o al final al aprender un segundo idioma te das cuenta de lo complicado que puede ser. Cuando publicaste el libro, claramente pues aún no teníamos esta inteligencia artificial, pero actualmente que ya está tan en uso y tan en boca de todos, ¿cómo crees que podría haber afectado no solo al desarrollo del libro, sino también cómo se puede... Oye, en verdad ya nos has comentado un poco cómo se puede utilizar a día de hoy y si tienes algún caso de experiencia personal que alguien te haya dicho, oye, pues he implementado estos conocimientos y me han ayudado mucho. Bueno, eso es una maravilla porque la verdad es que es muy reciente, ¿no? Pero los alumnos que nosotros tenemos, hay algunos que ya están trabajando, están haciendo el máster como formación complementaria o algunos alumnos de grado y nos están dando pues, casos de éxito de cómo lo están utilizando en sus centros. Algunas cuestiones para lo que lo utilizan es simplemente para agilizar tareas administrativas, pero, por ejemplo, hay una alumna que nos presentaba que ya estaba utilizando en su centro conversaciones, ¿sabes? El speaking, ¿no? Que tú haces una conversación con alguien. Hace unos años no existía la interacción textual. Eso llega con WhatsApp, etcétera. O sea, no era tan rápido. Se enseñaba a los alumnos únicamente a escribir una carta o a escribir un ensayo. Entonces ella prueba, por ejemplo, a hacer una conversación con chavales de un instituto inglés, pero no son de verdad. O sea, antes necesitabas que realmente estuvieran ahí. Entonces, pueden tener conversaciones. Han hecho experimentos, bueno, en una cuestión que era transversal también, conversaciones con personajes históricos. Dices, asume la personalidad de Shakespeare y habla conmigo, entonces le puedes ir preguntando cuestiones sobre el periodo histórico en el que está, también si lo hacen en este caso en inglés, bueno, pues van viendo cómo integrar. La inteligencia artificial puede hacer un buen puente para hacer tareas integradas entre varias disciplinas. Pues yo te quería preguntar un poco, pues la inteligencia artificial
¿cómo puede uno aprender a desarrollar todos estos conocimientos o cómo personalmente tú lo has conseguido? Vale, es una pregunta compleja. En lo personal es ya una cuestión de interés, ¿no? que me gusta mucho. Yo doy clases normalmente de tecnología educativa en la universidad. Creo que la inteligencia artificial generativa, de la que estamos hablando, de tipo ChatGPT, es muy sencilla de aprender. Lleva menos tiempo quizás que aprender otras y además suele resultarle interesante a la gente. O sea, entra, empieza a hacer cosas y se le ocurren, luego ya es cuestión de seguir en el antiguo Twitter a otras personas que te vayan dando ideas, etc. Para un profesor, creo que lo más complicado, lo que más tiempo consume de esta tecnología frente a otras, en las que el aprendizaje de cómo funciona la tecnología lleva más tiempo, aquí creo que lo más complejo y lo que lleva más tiempo es acostumbrarse a no tener el control. Cuando yo a un alumno le planteo una actividad muy tradicional, es raro que ocurra algo que yo no espero. Cuando estamos utilizando tecnologías y más algo que es tan nuevo, ocurren muchas cosas inesperadas. Entonces tienes que saber moverte en un entorno en el que no siempre vas a tener el control. Van a aparecer cosas que no sabes resolver y tienes que poder ser sincero con los alumnos y decir, pues esto no sé cómo hacerlo, pero déjame que busquemos, ¿no? Para algunos profesores la tecnología siempre es un entorno hostil en ese sentido, ¿no? Pierdes tu posición de sabio, de el que tiene todas las respuestas. Pero por otro lado es fascinante, ¿no? Estar en un entorno en el que no sabes lo que va a llegar, porque es la manera en la que ocurre que superan también nuestras expectativas. Llegan recursos que tú no habías imaginado. Entonces, ante la pregunta de cómo podríamos pues aprender esto, hay un proyecto, que es de hace muchísimos años, de Apple, pero te hablo de los años 80, que estableció 5 fases de la adopción TIC y sigue absolutamente vigente. Y la primera es aprender el uso de la tecnología que estamos utilizando, ¿no? Y a medida que van pasando esas fases, luego es utilizarlo para lo mismo que yo hacía, pero con TIC porque es más cómodo, por ejemplo. Después hay otra fase en la que vamos viendo nuevas oportunidades, vemos cosas que antes no se podían hacer. Es el ejemplo del listening. Primero ella genera un texto y lo locuta y al final el resultado es el mismo, pero después se da cuenta de que con la inteligencia artificial puede hacer 3 niveles, que antes no se podía. Y finalmente ya la última fase de esas 5 es la innovación, que es hacer cosas que nadie ha hecho nunca. No siempre, tenemos que apuntar, por supuesto, a la innovación, pero no siempre vamos a llegar ahí. Lo que pasa es que está llegando de manera muy natural con la inteligencia artificial. La gente cuando la empieza a usar, lo mismo, lo utilizo exactamente para lo mismo que hacía antes y vamos, pues progresando, a diferencia, por ejemplo, de PowerPoint, que mucha gente se ha quedado en, yo antes escribía en la pizarra, ahora lo proyecto en PowerPoint, y nos hemos quedado, digamos, al principio de esas fases de adopción TIC. Hay personas que sí, que han ido, pues añadiendo cosas nuevas, pero la inteligencia artificial es raro que la gente se quede ahí al principio. Según lo están utilizando, suele llegar a la innovación, que no siempre eso es algo que sea fantástico, pero sí que es a donde tenemos que apuntar. Entonces, básicamente es probar, utilizarlo para lo mismo que lo utilizabas y luego te vas a ir dando cuenta cómo te van saliendo nuevas oportunidades. ¿Y podrías recomendarnos alguna aplicación con inteligencia artificial que utilices tú en tu día a día y que creas que sea útil para nosotros? Yo como normalmente doy clases en educación, pues para maestros y también para los propios estudiantes y para profesores de secundaria o de educación superior, yo hay 3 herramientas que son las que siempre recomiendo. La primera es ChatGPT o cualquier otro GPT, que es capaz de generar muchísimas cosas. Puedes incluso decirle, quiero que me hagas preguntas sobre la revolución industrial. Sin más. Espera a que yo te responda, dame 4 opciones, puede generarte hasta casi un juego y llévame la puntuación. Y luego me das feedback si he respondido mal. Aparte de generar,
temas tradicionales de hazme un texto o resume esto, etc. Y luego hay otras dos que no son tan conocidas. Una se llama Question Well, como pregunta y bien. Question Well es para hacer preguntas sobre texto o sobre vídeos de YouTube. Por ejemplo, yo puedo poner un vídeo de YouTube y automáticamente me genera unas preguntas tanto de tipo test como de respuesta abierta, y es más, puede hacérmelo interactivo. Es decir, que los alumnos lo vayan viendo y se pare y les haga las preguntas. Todas esas preguntas son editables, las que te propone. Es capaz de hacerte también unos estándares de aprendizaje, más o menos, dividirlas, y luego se exporta a todas las plataformas que tenemos nosotros, incluso a Blackboard directamente, por ejemplo, o a formularios de Microsoft, de Google, etcétera. Esa me gusta mucho porque las preguntas que hace, y hay muchas aplicaciones para hacer preguntas, esas son las que parecen más humanas, o sea, las opciones son menos obvias que los demás. Puedes hacerlo tanto de textos que tú subas como de vídeos. Hay otra que me gusta mucho que se llama Magic School, que, bueno, esa tiene una inversión tremenda. Yo cada día que entro hay cosas nuevas. Se utiliza muchísimo ahora en Estados Unidos y esa hace de todo. Desde quiero escribir un email a las familias, quiero hacer preguntas sobre algo, una programación didáctica, recursos, tiene absolutamente de todo. Simuladores, está diseñada específicamente para profesores. Entonces, esa es muy, muy buena. Y luego ya para investigación y para los alumnos que tienen que hacer ya trabajos de corte más académico, hay muchísimas que te permiten, pues, por ejemplo, hacer marcos teóricos, etcétera. Por ejemplo, Perplexity quizás es de las más conocidas y de las más sencillitas, porque esas no son tan fáciles de usar. En Perplexity tú le planteas sobre qué te estás escribiendo y te rastrea y te ofrece, bueno, pues una serie de artículos para que tú vayas haciendo esa selección y leyendo, etcétera. Pues me parece muy interesante y sobre todo una cosa que es que quizás, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, y yo creo que a cualquiera se le puede ocurrir que quizás los alumnos podrían utilizar estas inteligencias artificiales para generarse, por ejemplo, autoexámenes. Hombre, por supuesto. Y le planteas el temario y le preguntas, hazme un examen de tantas preguntas y desarrollar, por ejemplo. Efectivamente. Puedes tener tu, pues lo que siempre le hemos dicho a otro, de pregúntame esto. Son preguntas muy buenas y particularmente, por ejemplo, Magic School, cuando tú le pides que te haga unas preguntas sobre algo, además te hace sugerencias de cosas que se te podrían ocurrir a ti. Por ejemplo, te dice, ¿y cuáles serían las mejores, si lo que estamos hablando es de la cómo utilizar las inteligencias artificiales en el aula? Y una serie de preguntas. ¿Me podrías poner algunos ejemplos concretos para utilizarlo en tercero de primaria? Entonces, te va sugiriendo preguntas que tú mismo te podrías hacer y si te gustan, pues te va contestando. Pero sí, lo puedes utilizar como un recurso para el estudio, sin duda. Bueno, ya para terminar, te quería preguntar un poco cómo ves que puede mejorar o desarrollarse la inteligencia artificial, tanto para docentes como para alumnos, en un periodo de 5 a 10 años, pensando también a largo plazo. ¿Cómo puede desarrollarse? Es una pregunta complicada. A mí se me puede ocurrir cómo puede impactar ese desarrollo de la inteligencia artificial en la educación en 5 o 10 años, sobre todo en 3 ámbitos. El primero es sin duda la personalización. Esto nos va a permitir tener una educación mucho más personalizada para un grupo clase, para un alumno individual. El propio alumno también en el aprendizaje autorregulado le va a permitir hacer muchísimas cosas dentro de sus intereses, del desarrollo de sus propias capacidades, etc. Para mí eso es fundamental, la personalización. Luego va a conllevar, al ser una tecnología tan disruptiva, sin duda el cambio en los currículos. Mi madre aprendía a hacer logaritmos con reglas de logaritmos. Yo no aprendí a hacerlos, pero ya estaba integrada, por ejemplo, la calculadora. Entonces, ahora son nuevas habilidades que van a cambiar los currículos. Habrá cosas que desaparezcan
porque van a aparecer pues reemplazos de otras habilidades que son más interesantes. Entonces, sin duda, va a cambiar en el tipo de habilidades y competencias que se le piden al alumnado y en el currículo. Y la tercera que se me ocurre tiene que ver con la evaluación continua, entendiéndolo como casi inmediata, a medida que vaya evolucionando, porque ahí todavía no estamos del todo. Cuando le pides a una inteligencia artificial que evalúe una tarea compleja que ha hecho un alumno, aunque le alimentes bien, yo todavía no puedo confiar en lo que sale, pero sí que a medida que se vaya desarrollando, y sobre todo si me preguntas de 5 a 10 años, sí que vamos a poder tener una evaluación constante para poder pues ajustar nuestra formación a cada alumno y, como decía, parte también de esta personalización que nos está permitiendo esto. Así que, en resumen, serían esas: la personalización, el cambio en integración en de las nuevas habilidades y nuevos currículos, y la evaluación o la retroalimentación continua y personalizada. Pues la verdad que ojalá se desarrolle y nos afecte como crees. Ha sido un placer tenerte aquí con todos nosotros. Me ha encantado charlar contigo. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Bruno. Un placer, cuando queráis. Gracias igualmente. Muy bien.